escucharnos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia. Ya días me había perdido por acá, pero aquí estamos de vuelta y lo importante es que aquí estamos. Y hoy estoy muy contenta particularmente porque me acompañan aquí en el estudio 3 personas que a lo largo, pues, ustedes saben que yo hago esto, pues, prácticamente para que nos sintamos un poco familiarizados los que tenemos familiares con cualquier neurodivergencia. Entonces me siento acá con 3 personas que forman parte de la vida y del camino de Fernanda, una muy especialmente más que las demás, pero al final de cuentas todas han sido parte de la vida de ella. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentarles a Dariela Pascua, a Omara Oseguera y a Melissa Alvarado. Se las voy a ir presentando y les voy a decir por qué están cada una de ellas acá. Meli, voy a empezar por Meli porque es pues la persona más allegada a mí, allegada a Fernanda realmente, no es ni siquiera a mí. Pues Melissa la conocí en la pandemia. Sí, en la pandemia. Llegó a la vida de Fernanda un día que desesperadamente necesitaba a alguien que me apoyara. Yo soy médico, ustedes ya lo saben, y entonces pues yo necesitaba que alguien me apoyara con las terapias de Fernanda. Yo había tratado de tomar las riendas de eso, pero pues es uno de los temas que vamos a tocar hoy, lo difícil que es para un padre tomar las riendas como terapeuta de su propio hijo. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero es un tema muy importante. Y entonces Melissa llega a la vida de Fernanda en la pandemia hace ya 4 años y luego pues pasamos ese periodo y volvimos a los centros terapéuticos. Todos los niños volvieron a los centros terapéuticos y entonces aparecieron Dariela y Omara en el centro donde va Fernanda, en Centro Creer. Entonces, pues aquí estamos para hablar de lo que día a día les pasa a ustedes y de la experiencia y de también es importante que mencionemos los desafíos que tienen ustedes en el día a día con sus niños y qué creen ustedes que está involucrados en ese desafío. Entonces, por ejemplo, hace poco estábamos hablando, antes de empezar el podcast, de cómo llegan diferentes niños a los centros terapéuticos y todos llegan con, obviamente, con distintas necesidades, pero creo que una necesidad bien en común, creo yo, y que es muy importante, si no es que pienso que es la más importante, las necesidades básicas, como ser el control de esfínteres, una buena alimentación, el sueño, ¿cierto? Entonces, no sé si a ustedes tienen alguna experiencia con respecto al control de esfínteres, por ejemplo. Hablemos, ¿cuántos niños, del 100% de niños, hablemos primero de un porcentaje? Creo, por supuesto que no va a ser exacto, ¿verdad? Pero para que nos hagamos una idea, ¿qué porcentaje de niños llega al centro o llega con ustedes y tiene ya controlados sus esfínteres? Es decir, para los que nos escuchan, controlan, avisan o van solos al baño a hacer pipí o popó. ¿Cuántos dirían ustedes que ya lo tienen controlado? Quizá 1 o 2, por mucho. ¿De cuántos aproximadamente, Ariel? Personalmente, pues de 10 de los pacientes en general que tengo, mínimo 1 o 2, y a mí me ha tocado pues brindar el entrenamiento y también pues el acompañamiento para padres, que eso es algo bastante difícil porque a veces nosotros tenemos que decir, ok, vamos a llevar este horario, cada tanto vamos a llevarlo al baño, etcétera, pero ellos no cumplen en casa porque van a trabajar, correcto, o sea, hay diferentes cosas que hay que tomarse en cuenta y también es difícil para el papá. Entonces tenemos que tomar en cuenta bastante eso y a veces no es solo de señalar y decir eso, sino que ser empáticos con el papá y decir, ok, también ellos están cansados, ellos no pueden por tal cosa y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que brindar ese apoyo desde la empatía, desde donde podamos, ¿verdad? Y darles como herramientas para que sea un poco más fácil para ellos. Claro, yo recuerdo que con Fernanda, definitivamente al principio, le estoy diciendo al principio cuando Fernanda tenía 3 años, si mal no recuerdo. Entonces al principio la llevábamos cada 15 minutos. Bueno, eso fue antes de conocer a Meli, pero la llevábamos cada 15 minutos porque Fernanda no tenía un horario establecido.
para nada. No teníamos idea de cada cuánto ella orinaba, ni idea. De pronto con la defecación era un poco más fácil porque tenía ella un patrón. ¿Les ha pasado eso? Que los niños tienen un patrón que demuestran antes de defecar. Antes de hacer pipí es bien difícil. ¿Han identificado ustedes patrones? Por ejemplo, Fernanda cada vez que quería defecar, ella se ponía atrás de la puerta, ¿ok? Entonces yo ya sabía, Fernanda tiene ganas de hacer popó, y la llevaba al baño. Pero ese es el punto de partida, ¿cierto? Identificar un patrón que nos diga de forma no hablada que un niño quiere defecar, pero luego vamos a llevarlo al baño. ¿Cuántos de los niños que ustedes atienden no tienen problema con ir al baño y sentarse en la taza? Porque esa es otra historia, que a mí en lo personal con Fernanda me tocó superarla. Fernanda no se quería sentar y fue un desafío. No sé si ustedes tienen alguna experiencia en eso, en llevar a un niño al baño y que no quería entrar al baño. ¿Les pasó con algún niño? Yo creo que la mayoría tiene miedo de sentarse en el baño y pues es normal, supongo yo, porque estar sentado en un hoyo, básicamente. Es la ansiedad. Es correcto, a veces no tocan el piso, ¿verdad? Que eso también, pues, es otro factor, hablando de temas sensoriales, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, también otra cosa que hay que mencionar es lo del sistema interoceptivo. Ajá. Entonces, si ellos no reconocen esa sensación en ellos, ¿cómo van a poder expresarlo y también hacer como la relación? Ok, si quiero hacer pipí, tengo que ir al baño, pero si le tengo miedo al baño, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Eso es integración sensorial. Correcto. Correcto. Entonces, ¿a qué se refiere Dariela para que lo podamos digerir mejor? A que una cosa es sentir que quiero hacer popó o que quiero hacer pipí, pero para nosotros es algo que de forma espontánea nadie nos lo enseñó. Nadie nos enseñó bueno, mira, eso que estás sintiendo ahorita es ganas de hacer pipí. Porque para empezar, yo ni sé cuándo lo están sintiendo usted o cualquiera de ustedes. Yo no lo sé. Entonces, enseñarle a un ser humano qué significa eso que está sintiendo, que yo sé de paso, no sé cuándo lo está sintiendo, es macaneado. Eso por un lado. Y por otro lado, después, integrar esa sensación con una respuesta. Y que entonces esa sensación, una vez que tu cerebro ya la interpretó, eso es que quieres hacer pipí. Ajá, ¿y qué hago? ¿Qué hago ahora? No, bueno, entonces ahora anda al baño. Se ve como algo tan automático, pero es muchísimo más complejo de lo que nos podemos imaginar. Entonces, por ejemplo, con Fernanda, ya cuando la conocí a Meli, ya Fernanda iba cada 30 minutos, ¿verdad? O cada 15 o 30. No. Cuando yo... Sí, la llevábamos cada 15 minutos. Sí, empezamos así, cada 15 minutos, pero había veces que me tocaba estar prácticamente, porque usted me decía, no la saque, si no ha hecho hasta que haga, sáquela. Y ahí estaba hasta como, habían veces que hasta 1 hora sentada ahí. Sí. Pero no solo fue eso, el estar sentada ahí, sino que el que ella entendiera que tenía que sentarse ahí, que ahí tenía que estar sentada, porque eso también fue un desafío para mí, porque ella empezó a ponerse renuente y empezó que botaba todo lo que tenía cerca, que había que estar teniendo las manos, que los pies, o sea... una cosa es atender a un niño en un berrinche, sí, y otra cosa es atender a un niño en un berrinche en el inodoro. La verdad. Sí. Es que es otra cosa, es otra cosa. O sea, ahorita que Meli lo menciona, me llevó al pasado, pues, cuando a mí, como dice Melissa, nos quedábamos 1 hora, porque el objetivo era llevarla cada 15 minutos, porque desconocíamos su horario de micción o de orinar, y entonces se lleva cada 15 minutos con el objetivo de que vaya ella educando, pero había que esperarse la hora o el tiempo que fuera, ¿verdad, sí, Meli? O el tiempo que fuera hasta que orinara. Y entonces a veces nos esperábamos 1 hora, hora y media, pero hasta que... Y bueno, para usted no era doloroso, ¿verdad, Meli? Pues no doloroso, pero sí me tocaba estar como presionándola, o sea, prácticamente como peleando con ella. Claro. Entonces, y había veces que me decía, bueno, ya usted ya hizo. No, bueno, y usted le decía, Fernanda, tenés que hacer pipí, hasta que hagas, te vamos a sacar de ahí. Y entonces había veces que no, ya 2 horas ahí sentadas las dos, entonces la sacamos. Solo la paraba y caminaba como 2 pasos y se hacía pipí. Ay, sí, lo recuerdo. Y sí pasaba, prácticamente fue mucho tiempo
toda una mañana en ese proceso. Creo que bien estuvimos un año. Sí, un año. Un Así. año para que ella entendiera que ahí tenía que hacer pipí. Entonces, habían veces y no tomaba agua. Y hacía pipí, pues, las veces que nosotros la llevábamos y no la sacábamos, habían veces que hacía pipí hasta 12 veces. Si eran parece que era que había abierto una llave, pues. Y una pregunta, Meli. ¿La cambiaba usted? Sí, la dejábamos un ratito, la dejábamos así orinada. Pero no, y de ahí había que estarla cambiando, pues, porque había Entonces, que estarle... ¿a cuántas de ustedes también les ha pasado, como terapeutas, que cambian a los niños cuántas veces aproximadamente en el centro? En una hora me ha tocado cambiarlo hasta 2 veces en una hora. Exactamente, o sea, esas son las funciones de una terapeuta, pues. Y ese es un problema que a veces no comprenden los padres o no lo asimilan, en el sentido de que quieren que su hijo vaya a la escuela, pero uno de los primeros requisitos que la escuela solicite es que controle esfínteres. O sea, que el niño sea capaz de avisar. Sí. De pronto no saberse limpiar, está bien, pero que sea capaz de avisar y que no se orine en la clase o que no se haga popó en la clase, ¿verdad? Entonces, ese fue, para nosotras con Melissa, fue todo un desafío. En la actualidad, ¿cada cuánto hace Fernanda, Meli? Cada 2 horas y media. Cada 3. Cada 3 horas. Hace cada 3. Sí. No me le bajes porque estamos muy orgullosos. Sí. Hace cada 3 horas. Cada 3 horas, sí. Y es más, ayer nos pasó algo bien curioso, se me olvidó contarle. Cada 3 horas y media está haciendo. La última vez orinó a las 10:30. Sí, a las 10:30. ¿Cierto? Ayer. Sí, ayer. Y volvió a orinar a las 5:20 de la tarde. Wow. Pero ahí ya estaba preocupada yo. Ahí ya estaba preocupada. Entonces, realmente este tema del control de esfínteres es bien importante porque de plano, no solamente porque se lo requieren en una escuela, porque sabemos que el objetivo primordial de los padres a veces es que mi hijo vaya a la escuela, que mi hijo vaya a la escuela, que mi hijo vaya a la escuela. Pero porque es un tema de vida, de humano, es un derecho. Es una capacidad que todos los humanos debemos adquirir, porque si no somos completamente dependientes. Desde el momento en que uno no es capaz de ir al baño, hacer sus propias necesidades y ocuparse de todo lo que eso implica, entonces no sos una persona independiente. Y entonces, es verdad, tienen una condición, pero dentro de su condición, el objetivo más importante es que logren ser personas independientes. Antes de ir a la escuela, antes de hablar incluso, porque hay gente muda. La gente muda es completamente independiente, tienen trabajos. Algunos van a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos demuestra que no hablar no es indispensable para hablar no es indispensable para la vida. O sea, podemos vivir sin hablar. Correcto. Pero no podemos vivir si no podemos controlar nuestros esfínteres. O por lo menos, se puede vivir, pero con una persona al lado. Sí. Entonces nos volvemos completamente dependientes de esa persona. Y eso es a veces lo que cuesta, ¿verdad? Que los padres comprendan que eso es más importante que aprender a hablar o que un niño sepa escribir. ¿Cierto? Sí les ha pasado. Sí. Que les exigen más. ¿Qué otros aspectos les exigen más los padres? Más que el control de esfínteres. Que hablen. Que hablen, que vayan a la escuela. Que agarren el lápiz, que puedan escribir, leer, esas cosas. Y no pueden ir al baño. No son independientes. O sea, más bien a eso no le dan importancia a los papás. Ellos lo tienen como en segundo plano, ¿verdad? Que ellos vayan al baño. Y lo más importante para ellos es que vayan a la escuela. ¿Les ha tocado que les dicen eso, tal cual como usted está diciendo? Ajá. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es la reacción? Yo quiero que le hable. Así. Sí. O como que agarre el lápiz. Es como que no les dijeron nada. Exacto. Ajá. Acabala así. Sí, ojalá que nos estén escuchando y ojalá que comprendan. No es que nosotras nos lo inventamos, no es que nosotras querramos que así sea. Otros padres, no sé también si les ha pasado, que piensan, es que usted no me lo quiere llevar al baño. También. Sí. Y entonces, ¿cómo va a ser en el futuro? Pues, ¿cómo va a ser en el futuro? No es que uno no quiera, bueno, ustedes, porque yo no soy terapeuta, no es que los terapeutas no quieran llevar a un niño al baño. Y es que, ¿y usted qué hace? ¿Cómo hace en la casa? ¿Cómo hace para ir a trabajar? De pronto tiene empleada, sí, la empleada lo lleva, pero ¿y si se van de viaje, cómo hace? ¿Quién lo va a llevar? Sí. Entonces tiene que aprender el niño a controlar esta parte
porque es importantísimo. Y como decía Ariela, es nuestro sistema interoceptivo el que hay que trabajar, lo que pareciera que es imposible trabajarlo, pero sí se puede. Y nosotras con Melissa, y bueno, ustedes también, con los diferentes niños que atienden, pero pues obviamente yo solo puedo hablar de mi experiencia personal y nosotros con Melissa lo tenemos comprobado. Sí, lo tenemos comprobado con Fer. Sí, la verdad Cómo que- Fernanda no tenía idea y cómo ahora religiosamente hace cada 3 horas. Y es más, creo que hemos identificado también, Meli, que no solamente hace cada 3 horas, sino que de pronto sabemos que va a ser entre 7 y 7:30, en mi caso, porque esa hora está en mi casa, antes de salir a terapia, a que se la lleve a Melissa. Y luego en el centro yo ya sé que Fernanda está haciendo pipí a las 10:30, 10:40 Ajá. Sí. aproximadamente. Sí, ese horario agarrado, ya tenemos creo que como 3 meses de estar ya en ese horario, de que ella igual no dice, pero yo ya la conozco como es y ya sé cuándo va a hacer pipí o pupú, porque a veces me la lleva y me dice, no hizo pupú, entonces estoy más pendiente, porque a veces ella anda jugando tranquila y de la nada, ya me pasó, creo que la semana pasada, no había dicho pupú, yo andaba pendiente, no podía andar ahí haciendo muchas cosas con ella porque en cualquier momento, y se me fue corriendo y veo que se agacha, empieza a agacharse y digo, Fernanda, y la levanto, ahí me la llevo, y sí, eso era, pues a veces ella no, si tal vez he logrado identificar como Patrones. sus sí, patrones, sus movimientos, entonces yo ya sé, igual a veces pasa también que yo ya tengo una hora establecida, ella pues ya me ha dado a mí una hora establecida que siempre hace como a las de las 10:30 10:20 en adelante, y entonces yo la llevo tal vez 5 minutos antes de las 10:20, porque Claro. a veces hace a las 10:20 cabal. Claro, así para va, evitar accidentes. para evitar accidentes, entonces, pero hay veces que ella cambia. Eso, si no lo hace, digamos, a las 10, quiere hacer a las 10, entonces yo la veo que ella se empieza a poner como incómoda, como Exactamente. empieza a tener otras Una cosas. irritabilidad inexplicable. Ajá, entonces digo yo, entonces le quiero ir al baño, entonces me la llevo. Y a veces llego y que casi no me da tiempo ni de bajar la ropa. Es lo pues, que hablaba entonces, Dariela, es lo que hablaba Dariela, que cómo nuestro sistema interoceptivo busca de alguna manera hablar, de forma no verbal, obviamente, ¿verdad? Entonces también eso es bien importante que los padres conozcan que las conductas de los niños nos hablan más allá de que ser un simple berrinche o de que nosotros interpretemos que es un simple berrinche. La conducta nos da más información de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, un niño que tiene hambre, un niño que tiene hambre y que no puede y que es no hablante, ¿cómo lo manifiesta? En el caso de suyo, Meli, con Fernanda, ¿cómo ha identificado cuando Fernanda tiene hambre? se pone irritable, una Irritabilidad. sí, diferente. Por ejemplo, ahorita Exactamente, ya es ella diferente. está agarrando de que a las 11:50 ya ella empieza, pero también está, cuando yo le digo todavía no es la hora, no ha venido mamá, hay que esperar a mamá. Me pasó ayer, ¿verdad? Y yo dije, pero no, o sea, eran las 40:45. Sí, ayer llegué tarde por y Fernanda. ella, y dije yo, no, se fue a sentar, estuvo sentada, anduvo ahí riéndose y todo. Y le digo, no ha venido mamá, hay que esperar que venga mamá. Y siento que ayer se reguló de una manera que no lo, o sea, Lo controló. Lo controló. Lo controló. Y eso es importante. Muchos padres de familia creen que el niño no entiende. Que el niño no entiende. O por lo menos que no entiende de forma hablada. Entonces recurren pues a otros métodos que pues cada quien es dueño de su crianza, ¿verdad? Y de la forma en que cría a sus hijos. Pero porque piensan que no entiende el niño. Entonces, Elisa viene y lo asocia con una hora que sabe que es la hora de comer de Fernanda. Entonces, cómo el terapeuta va asociando todo para poder interpretar lo que un niño le quiere decir sin hablar. Entonces viene ella y le responde como que si el niño hubiera hablado. Y ella le dice, Fernanda, tranquila, mamá no ha venido, ya vas a ir a comer. Entonces, ¿por qué les digo que si el niño sí entiende? Porque me dice Melissa, y Fernanda se reguló, lo controló y se calmó. ¿Por qué? Porque se sintió comprendida. Fernanda se sintió comprendida. Fernanda dijo, ok, esta mujer sabe que estoy así porque tengo hambre y porque quiero que mi mamá ya venga. Pero ella viene y me dice, tranquila, ya va a venir tu mamá y ya vas a ir a comer. Pero tranquila. Entonces el niño se siente comprendido. Es como todo, pues. Cuando
no nos sentimos comprendidos, sentimos que explotamos, sentimos Correcto. ansiedad, sentimos tristeza, nos sentimos frustrados. Y eso que hablamos. Y a veces Sí. no nos expresamos y aún así la otra persona no nos comprende. Entonces, qué cosa, ¿verdad? Qué súper interesante es esto. Y bueno, eso porque Fernanda come. Pero ¿qué pasa con los niños que también no comen? Ese es otro tema. Y que también, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero quiero aprovechar para preguntarles si la selectividad alimenticia repercute de alguna manera en la terapia. ¿Por qué pienso que puede repercutir? Porque de pronto el niño solo come papas fritas, o de pronto el niño solo come pan, o solo come churros. Sí. Entonces, ¿cómo repercute esto en la terapia? Yo creo Si es que les pasa. Sí, bueno, yo creo que yo soy uno de los mayores ejemplos porque la mayoría de mis niños pues tiene selectividad alimenticia y pues... De 10 niños, Dari, porque usted nos dijo que tenía 10 niños, Ujú. de 10 niños, ¿cuántos tienen selectividad alimenticia? 7. Wow. Y porque los 7 Más son de la autistas. mitad. Más de la mitad. Sí, Ok. entonces es bastante difícil porque como usted lo mencionaba anteriormente, siempre tienen que estar saciadas las necesidades básicas. Así es. Entonces, si el niño no duerme, si el niño no come bien, bueno, hay estudios que comprueban que si comemos pura comida chatarra o que la cambiamos a comida más saludable, etcétera, pues nos va a cambiar todo. Y Somos lo que comemos. correcto. Entonces hay un gran cambio. Obviamente he tenido niños que han cambiado de dieta, ¿verdad? ¿Ha visto el cambio, Dari? Totalmente, totalmente. En cuanto a ánimo, en cuanto a todo, literal. Obviamente al inicio, pongámosle un mes tal vez, Claro. la adaptación. No es inmediato. No es inmediato y pueden estar irritables, entrar en crisis, etcétera. Y algo que La voy a interrumpir, Dari. Entran en crisis en el periodo que se cambia la dieta. Sí, sí. Claro, porque es un cambio, es algo nuevo. Entonces, otra cosa que me parece interesante, que justo ayer estaba pensando, es en el sentido de la observación que tenemos que tener como papás y como terapeutas y que lo hemos ido desarrollando. Y como Melissa lo estaba mencionando, yo, por ejemplo, conozco literalmente las cosas que le gustan y que no le gustan a mis niños. Y sé, por ejemplo, con un gesto que me agarran la mano o alguna verbalización, qué es lo que les pasa. Algunas veces, no todo el tiempo va a ser de esa forma, pero Claro. cuando ya son crisis por ese tipo de cosas, ya se les nota, están cansados, ojeras, bostezan, etcétera, ¿verdad? Pero en cuanto a la alimentación, han sido como uno de los factores que más se les ha notado el cambio. La verdad que cambiarles la dieta a los niños es súper, bueno, la verdad que para todos, ¿verdad? Claro. Sí, lo que pasa es que la mayoría de las personas cambiamos de dieta por un tema estético. Correcto. Pero no nos damos cuenta que más allá de lo estético, también mejoramos en muchos otros aspectos. El más importante, mentalmente y neurológicamente en el caso de los niños. Bueno, con Fernanda no hemos tenido ese problema, ¿verdad, Meli? Porque, bueno, no, hasta cierto punto sí hay un problema, porque una cosa son los niños que tienen selectividad alimenticia y que son pocos los alimentos. De hecho, pues lo que dice la literatura específicamente es que tienen menos de 10 alimentos en su repertorio, ¿ya? Solamente 10 cosas comen, de ahí no comen absolutamente nada más. Y luego tenemos los niños que comen de todo y cualquier cosa se la llevan a la boca. Eso también es un problema alimenticio, que es el problema que tiene a veces Fernanda, porque a veces lo podemos controlar y a veces, en veces se puede, en veces no se puede. Entonces, ¿qué tipo de problema es ese? Alguien diría, ay no, yo quisiera que mi hijo fuera como Fernanda, que comiera de todo. Pero Fernanda se mete una cebolla cruda. Fernanda se mete ajos crudos. Fernanda se mete el pollo crudo. La carne, a veces si la estamos preparando y la dejamos en la cocina, y no se nos olvida que ella anda ahí, porque a ella le encanta estar en la cocina, Fernanda la agarra y se la mete a la boca. Cruda. Carne. Tal vez la cebolla, el ajo, de hecho hasta puede ser bueno, pero las carnes crudas no puede ser, pues entonces también eso representa un problema. Y bueno, en cuanto a la hiperactividad, yo creo que es donde más repercute la alimentación, en la hiperactividad y en la atención, que es lo que estaba diciendo Ariela, ¿no? Que cómo cambiarle la dieta a un niño
puede mejorar su atención. Entonces un padre dice, es que no me presta atención, yo lo llamo y no me presta atención. El problema es que hay muchas cosas pasando dentro del cuerpo. Muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Pero aquí, para los que no saben, estamos grabando esto, porque no es en vivo, estamos grabando esto y son las 8 de la mañana y nos venimos sin desayunar. Pero estamos aquí platicando y estamos desarrollando y estamos dando información, pero también adentro de nuestro cuerpo nos está pidiendo comida, porque tenemos hambre, tenemos sed, alguien nos quiere mandar algo, no sé. Entonces, en nuestro cuerpo están pasando cosas. De pronto, yo no sé si ustedes se desvelaron anoche o qué, estudiando, por supuesto. Claro. Entonces, también puede que tengamos sueño. Entonces, hay muchas cosas pasando dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad, nuestro sistema de integración sensorial, de poder enfocarnos en lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué pasa con un niño autista? Que un niño autista está sintiendo lo que está pasando con su estómago, que le está pidiendo comida, está sintiendo también que tiene sueño, entonces no me pidan que ponga atención en la terapia también. Sí. ¿Cierto? Que eso les pasa. Entonces, ¿cómo cambia cuando el niño mejora su alimentación? No hay hiperactividad, no hay demasiada energía porque se controla el azúcar, etcétera. Se controla incluso las calorías porque las calorías nos dan energía. Y se dan alimentos que mejoran también la atención. Sí, ¿cierto? bastante. Sí. Y el sueño, Dariela lo mencionaba, también el sueño, qué importante es. Hay niños que no duermen, precisamente. Y bueno, hay niños con autismo que no duermen precisamente porque la alimentación no les permite descansar también. Entonces es un círculo. Un niño que no se alimenta adecuadamente no duerme adecuadamente. Por ejemplo, si uno de adulto lo experimenta, ¿cuántas de ustedes les pasa que se comen un pastel en la noche y andan sin sueño? Pues Sí. lo mismo pasa con los niños. Entonces, no, solo que a ellos les pasa multiplicado por 1000. No duermen y llegan a la terapia el día siguiente con sueño. ¿Cómo les repercute a ustedes que un niño llegue con sueño a terapia? Llegan de mal humor, Irritables. irritables, No quieren trabajar. no quieren hacer nada. En crisis. Sí. Y yo creo que la parte más difícil y que tal vez no hablamos es cómo controlar esas crisis. Y vaya, por ejemplo, si una de esas crisis es provocada por el sueño y el papá no nos dice, no es que mire que no durmió bien, nosotros estamos craneando, pensando, ¿será que hace mucho ruido, hace mucho calor, mucho frío, etcétera? Analizando todo ¿Qué le todo pasa? el ambiente del niño para poder buscarle una respuesta a su comportamiento. Ay, sí. Qué importante es cuando el padre les dice, mi hijo no durmió, o se levantó muy temprano, hoy se levantó a las 4 de la mañana y no se volvió a dormir, o se acostó tarde. Entonces, definitivamente, sí, comprendo, como dice Omara, llega un niño irritable a terapia. ¿Cómo se trabaja con un niño irritable en terapia? ¿Cómo lo controlan? Y bueno, y después viene el padre y de pronto llega a traer al niño a la terapia y el niño sigue en crisis. Sigue en crisis y encuentra entonces a las terapeutas queriendo desvanecer la crisis. ¿Y qué les dicen los papás? No trabajó, ¿verdad? Eso es lo primero que dicen. No hizo nada, dicen. Y nosotros le pasó algo en casa, no dijo si el niño durmió bien. Por eso es importante la comunicación, pues, para saber cómo llega el niño. Correcto. Porque así nosotros nos damos cuenta que podemos trabajar con él, de qué manera, ¿verdad? Abordarlo. Sí, porque si llega con sueño, si no ha comido, entonces Claro. lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Nosotros lo llevamos al comedor y que coma, pues. Ya una vez comió, ya él ya va con otro ánimo, Claro. y ya va con ganas de trabajar. Pero si llega sin comer y sin dormir, ¿cómo va a trabajar? De acuerdo. ¿Les ha pasado que están calmando una crisis y el padre piensa lo contrario? Sí. Sí. Eso yo lo he visto también y me da mucho pesar porque, bueno, aquí todos, terapeutas, padres, hermanos, tíos, abuelos, todos sabemos lo que es tener un hijo con una sobrecarga sensorial y que por ende entra en crisis y al igual que entra en crisis en casa, entra en crisis en otros lados. Pero todos los papás tenemos el temor de que, ¿será que entró en crisis o me lo maltrataron? ¿Qué les han dicho? Bueno, la verdad que personalmente
no me puedo quejar de mis pacientes porque siento que los papás que a mí me han tocado han sido personas que Comprensivas. Súper comprensivas, pero sí he visto otros casos de otras compañeras que recuerdo que había una compañera que le había tocado la cabeza a uno de mis compañeros y la mamá le dijo qué le está haciendo y realmente estaba calmándolo. Entonces se pueden malinterpretar ciertas cosas, pero también yo creo que algo muy importante es que los papás sepan cuando es una crisis, cuando es un berrinche y de qué manera ellos lo pueden calmar, o si no, si ellos no saben, no tienen todavía el conocimiento, etcétera, pues preguntarle a la terapeuta, ok, hoy probé echarle agua en la cabeza, hoy probé arroparlo con una manta de peso, hoy probé a darle burbujas, bueno, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del niño y del tipo de crisis que, porque sabemos de que, ok, puede ser un berrinche al inicio, pero ya después se convierte en una crisis. Correcto. Por eso es importante conocer los intereses del niño. Ujú. Cuando usted conoce lo que le interesa y lo que no le interesa o lo detona, es importante porque puede controlar mejor todas las situaciones o podemos prevenir también situaciones. Por eso es importante en la elaboración de un perfil sensorial saber, bueno, al niño le gusta el agua, que es al 100% creo yo de todos. A todos. Todo. Al niño le gusta Peppa Pig, por dar un ejemplo, hablar Ajá. algo. Al niño le gusta Las letras, los números. las letras, los números, los dinosaurios. Ujú. Entonces, cuando el niño entra en crisis, podemos recurrir de pronto no al dinosaurio, a la figura, pero se buscan maneras, Ujú. se buscan maneras que involucre algo que a él le gusta para poder distraerlo y desvanecer la crisis y salir de la crisis. Y a veces los padres pues no entendemos esa parte y nos vamos encima del terapeuta y ¿qué le estás haciendo a mi Ujú. hijo? Porque pues pasamos a la defensiva pensando de que nuestros hijos no son soportables. Y entonces que Ujú. el terapeuta recurre a medidas fuera no profesionales, pues, y rara vez eso pasa. Pero aprovecho para decir que por eso es importante que hayan cámaras en los centros terapéuticos, Sí. ¿ok? Porque eso es un respaldo para el terapeuta. Y lo menciono porque muchas veces el padre piensa que hay cámaras como que si lo vamos a utilizar en contra del niño o para grabar, ¿qué? O sea, no, o que porque lo queremos subir a redes sociales. Ujú. Y nada que ver, es simplemente para demostrar la terapia, cómo se lleva adelante. A todo esto, ¿a ustedes les ayudan? ¿Creen ustedes que los padres o la mayoría de los padres continúan las terapias en casa? No son caras aquí, no son caras. Pues digamos que del 100% de padres, tal vez el 30% trabaja en casa. Se nota, o sea, se sabe cuando un niño es trabajado en casa. Sí. Porque 3 horas que va al centro, no vamos a lograr cubrir todo. El papá lo tiene todo. Y la el mayoría día. no van 3 horas, Meli. Sí. Lo que pasa es que usted está hablando de Fernanda, Sí. pero la mayoría van, No, ¿cuánto tiempo? 3 horas, pero a la semana. A la semana. Ah, A la semana. Ok, Ujú. ya comprendo. Ya. Entonces, se ve cuando realmente trabajamos en equipo, pues que los papás le dan seguimiento, los papás están pues, involucrados, entonces se ve realmente El avance del niño. sí, los avances del niño, porque hay papás que quieren que a los 3 meses, pero ya tiene 3 meses de estar aquí y yo no Y le no ha veo avanzado. nada y no ha avanzado nada, yo Pero lo si miro lo sacamos mismo. la cuenta de 3 horas a la semana y 4 semanas que tiene el mes, estamos hablando de 3, 6, 9, 12 horas al mes. 12 horas. Y si lo multiplicamos por 3, ahí sí vamos a sacar la calculadora, pues porque no soy médico, no soy ingeniero ni nada de eso. Entonces dijimos que eran 12 horas, ¿verdad? Sí. 3, 6, 9, 12 al mes. 12 por 4, 48 horas en 3 meses. O sea, los padres, si lo llevamos en cuanto a días, los padres entonces esperan que en 2 días el niño aprenda a controlar esfínteres, a hablar, a escribir, a todas esas cosas que pues anhelamos. Que yo no estamos juzgando que tengan esos anhelos. Correcto. Está bien, pero para alcanzar, escribir, hablar o hacerme caso, que atienda al llamado, primero hay que cumplir otras necesidades básicas que las hemos mencionado hoy y que no se van a cumplir en 48 horas, Sí. en 2 días. Controlar esfínteres no va a pasar en 2 días, que representa 3 meses, porque eso es 1 hora, son 3 horas a la semana, y ya hicimos toda la matemática de eso.
Entonces, definitivamente, ¿y cuánto pasa el niño en casa? Saquemos la matemática de eso, no la vamos a sacar. Pero pasa muchísimo más tiempo. Pasa la mayoría del tiempo. Entonces es mentira. Y a veces, y no digamos de los que Melissa me comentaba el otro día, de los padres que pasan con sus hijos de un lugar a otro. ¿Qué pasa? ¿Qué experiencia tiene usted con eso, Meli? ¿Qué observa usted del padre que lleva a sus hijos de un centro terapéutico o de un tipo de terapia a otro tipo de terapia todo el día, todos los días? Pues que el niño cuando llega al centro, cuando ya va medio año o va empezando el año, el niño ya está cansado. Asumo yo, ¿verdad? Que es cansado, no quiere trabajar, está más como irritable, se ven como con sueño, pues. Y realmente para uno de terapeuta es frustrante que ya se habían logrado cosas y después el niño como que tiene una regresión. A veces el padre se preocupa de que el niño gatee o haga este tipo de terapia, ¿verdad? Que hacemos mucho en creer, gatee, se arrastre, ruede, porque, no es que el niño me va a regresar. Piensan que este tipo de actividades les va a causar regresión, cuando en verdad lo que está diciendo Meli les puede causar una verdadera regresión. Que el niño se funda, pues, porque va de un lado a otro, de terapia en terapia, como cualquier otra persona se va a fundir, porque recordemos, y es algo que a menudo se nos olvida, que son niños. Correcto. Sí. Que son niños. Por eso siempre tratamos de que reciban, o por lo menos yo trato de que Fernanda reciba su terapia jugando, siendo feliz. Porque definitivamente un niño tiene que ser feliz en el proceso terapéutico. Nadie dijo que el proceso terapéutico involucraba que el niño se cansara o que el niño estuviera estresado por cumplir un objetivo, porque a eso no venimos a esta vida. Correcto. Es cierto que hay que aprender, pero no venimos a eso a esta vida. Bueno, el famoso síndrome del quemado, ¿verdad, Adri? ¿Qué experiencia ha tenido usted con eso? ¿O qué piensa usted de eso? La verdad que, bueno, era un tema que estábamos tocando antes de entrar, que a mí me parece demasiado interesante. Y viéndolo desde el punto de vista, de la experiencia de Melissa, ¿verdad? Que estábamos hablando de que este niño puede hacer de que tiene el síndrome del quemado, que esté cansado, fatigado, irritable, porque el niño ya no puede más con su propio cuerpo, pues. Y también tomándolo del punto de vista desde los papás, porque todos somos seres humanos y yo sé que, son papás y quieren lo mejor para sus hijos, pero también ellos se descuidan. Y a veces los papás quedan... Los papás también se queman. Correcto, quedan en segundo plano, pues. Y cuando tenemos a un papá que está quemado también, significa de que tampoco va a rendir. Entonces, si usted quiere algo para su hijo, también cuídese usted, porque el autocuidado, ¿dónde queda? Claro, uno no puede cuidar a los demás o hacerse cargo de otras personas si no se hace cargo de uno mismo. Correcto. Es imposible. No podemos hacernos cargo de una persona si es evidente que no nos cuidamos ni nosotros mismos. O sea, si yo salgo a la calle sin lavarme los dientes, sin bañarme, sin comer, ¿cómo voy yo a cuidar de otra persona? No se puede, o sea, no se puede, simple y sencillamente no se puede. Entonces, definitivamente, los padres juegan un papel fundamental en la adquisición o el alcance de las metas que nos proponemos. Y como dijimos al principio, las metas no siempre van a ser hablar, escribir, leer, ir a la escuela, sino que hay metas que primero se tienen que cumplir para que después las otras vayan llegando también por añadidura, como dice, como ser el control de esfínteres, como poder lograr un horario de sueño establecido y que el niño lo cumpla diariamente, no solamente 2 días a la semana, 3 días a la semana, lograr una buena alimentación y, por supuesto, el ejercicio, que de pronto el ejercicio es, de todo lo que hemos hablado, yo creo que es la mejor terapia de todas. Que también, ¿cómo les ha ido con esa parte? De explicarle a un papá que lo que ustedes están haciendo, recogiendo pelotas, haciendo circuitos, saltando, gatear, arrastrarse, ¿cómo les ha ido en el sentido de cómo ha recibido el padre de familia esa terapia? ¿Les critican la terapia? ¿Les cuestionan, es la palabra? No les critican. Les cuestionan la terapia diciendo como, pero yo veo que mi hijo aquí solo viene a jugar. ¿Les ha pasado? Porque yo lo he escuchado. Sí, y incluso dicen, pero gatear lo hace en la casa. Ajá. Así. Sí. Arrastrarse lo hace en la casa. Y nosotros sí, pero ¿con qué objetivo lo hace? Ajá, Con correcto.
cuánto tiempo lo hace. Así es. Entonces, nosotros pues nos ha tocado irles explicando cuál es el objetivo de cada ejercicio que hacemos. Y ahí sí ya mejora la recepción de ellos de la terapia. Sí. Ya cuando entienden. Y después de tanto tiempo, ¿verdad? Los primeros meses son los más difíciles, de que ellos piensan que no van a hacer nada. Y después cuando ya van viendo los resultados, entonces ellos ya es como que le ponen más interés a lo que uno les dice, que del objetivo de cada ejercicio. Entonces ya es como que ya están más tranquilos, pero eso mínimo 6 meses para que ellos ya vayan como entendiendo. Imagínense, 6 meses. Es un montón de tiempo. Sí. Solo para comprender que la terapia que se hace tiene un objetivo. Uh-huh. Es bastante, me parece que es demasiado tiempo para comprender el proceso terapéutico. Por eso es importante tener charlas con los padres. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen charlas con los padres? ¿Cómo es la asistencia? ¿Asisten? ¿No van? ¿O si van? ¿Qué pasa? Casi no asisten, pero yo creo que un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la negación. Uh-huh. Es la negación. O sea, si ellos no han pasado el proceso de duelo, ¿cómo va a aceptar todo esto que yo le estoy diciendo? Porque muchas veces es decirles, no, mire que su hijo hizo tal cosa. Qué raro, no creo que lo haya hecho. Ajá. Entonces, Sí, total. No creen en ellos. Y a veces Por eso hay que creer. Continúe. Entonces, nosotros nos hemos esforzado, pongamos el plazo de 3 meses, ¿verdad? Y el niño, pucha, ya gatea bien, ya se arrastra, ya hace rollo, ya integra muchas más texturas, etcétera. Y no creo que ella haga eso, porque en la casa no lo hace. En la escuela tampoco lo hace. Entonces, no creen en el proceso, pero tampoco se ponen a trabajar con ellos, por ejemplo, en casa, ¿verdad? Así es. Para que ellos se den cuenta de que sí lo pueden hacer. Sí, volvemos a lo mismo de siempre, de que como no creen que el niño entiende, entonces si no lo hace en casa, no lo hace en ningún lado. Pero porque ellos en casa lo tratan de forma diferente a como se les trata en el centro. Uh-huh. Entonces, si el niño se trata de forma diferente, el niño por supuesto que entiende. Fernanda no es la misma conmigo que como es con Meli, por ejemplo, o como es con mi mamá. Sobre todo, voy a hacer la comparación con mi mamá, que seguro se va a enojar, pero la verdad es que Fernanda a mí me hace caso, pero mi mamá casi no le hace caso. ¿Por qué? Porque ella la trata de manera diferente. Entonces, lo mismo pasa en los centros. Los niños son diferentes porque se les habla contundentemente. No estamos pensando, pobrecito, es que tiene autismo. Pero en casa la historia cambia un poco. Y entonces no hay que tratar al niño desde Compasión. Desde la compasión, correcto. Sino que hay que tratar al niño desde la empatía, porque hay que ser empático con su condición. Claro. Pero hay que ser también dinámico si queremos sacarlo adelante, ¿cierto? Bueno, yo creo que vamos llegando casi al final. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna experiencia o algún consejo que ustedes creen que pueda apoyarles a ustedes en sus terapias y que es necesario que el padre les apoye en ese proceso terapéutico y tan importante que hacen ustedes. Pues yo creo que lo más importante es que el padre nos escuche realmente y que siga los tips que nosotros le damos para poder mejorar, por ejemplo, en la conducta, en la manera de alimentarse, de comportarse, porque sí, y sobre todo creer en ellos, creer en los niños porque tienen mucha capacidad. A nosotros nos dejan asombradas. Bueno, al menos a mí me dejan sorprendida. A mí Fernanda cada vez me sorprende. Y no solo ella, todos los niños, ellos son muy inteligentes. Entonces creo que eso, realmente trabajar de la mano, tanto el terapeuta como en casa. Okay. Dari. Bueno, la verdad que creo que tengo mucho por decir. No, la verdad que Tenemos tiempo. Ajá. Una de las cosas principales sería, bueno, eso, ¿verdad? Que nos apoyen en cuanto a regular sueño, a regular los esfínteres, comida y todo, que eso es lo más importante. Pero también que los papás sepan cómo autorregularse ellos mismos también. Porque, por ejemplo, yo a mis niños, ¿vos cómo estás? Y yo empiezo a hablar con ellos, aunque ellos no hablen, yo empiezo a hablar con ellos
Es que así debe de ser. Ajá. Y mira, vamos a hacer tal cosa y luego de eso vamos a hacer tal cosa y cuando se una regla, etcétera. Entonces, aunque como usted lo dice, yo creo que hay una parte muy bonita que a mí me gusta de sus informes, que es cuando le dice al niño de que si se hace popó en el carro, mamá se va a enojar. Y los niños entienden cuando uno está enojado, porque todos somos seres humanos y todos nos vamos a enojar. Así es. Entonces, si yo le digo a mi niño, no, esto está mal, ok, me siento mal, estoy enojado, frunzo el ceño, no le estoy gritando, no le estoy pegando, Correcto. y ellos van a entender. Correcto. Entonces, la otra situación es que a veces andan muy acelerados, perdón, y aquí es donde va lo que quería mencionar de autorregulación, que cuando el niño está en crisis, papá también entra en crisis y es bien común. Se hace otra crisis más una grande. explosión. Correcto, entonces yo nunca voy a olvidar este suceso. Estaba yo con una de mis pacientes, ya habíamos terminado la terapia, la actividad, la sesión. y vamos a pasar a otra actividad. Entonces, mira, cuando terminemos esto, vamos a irnos para allá, que no sé qué, le digo. La niña no quería terminar de hacer la actividad que, si mal no lo recuerdo, era pintar. Y teníamos un montón de juguetes, entonces la niña enojada tiró todo lo que tenía a su alcance. Sillas, mesas, fichas, todo. Y yo me quedé, solo respiré profundo. Se autorreguló. Yo lo único que hice fue sentarme en el suelo. La niña estaba enfrente mío sentada. No le dije nada. Empecé a hacer respiraciones y la niña solo me miraba. Y ella fue como que también se calmó. Claro, porque ella estaba esperando una reacción. Correcto. Porque cuando ellos están acostumbrados a que yo hago hago este berrinche, porque ese creo que sí fue un berrinche. Sí, fue un berrinche. No fue una sobrecarga ni fue una crisis. Ese sí creo que fue un berrinche. Entonces el niño está acostumbrado a una reacción a su berrinche. Y usted no reaccionó. Entonces, como no reaccionó, de pronto y no supo ya tampoco cómo reaccionar a la fascia de esta mujer. Digo, ¿qué le pasó? Entonces, bueno, yo creo que ese fue el día que yo dije, pucha, qué paciencia tengo. Sí. Y yo, como les digo, no le dije nada, solo empecé como a guardar fichas y todo, y la niña empezó a hacerlo. Entonces yo dije, bueno, esto de autorregular me sirvió, y ahora cada vez que yo me enojo por algo, porque a veces los niños entran en crisis, claro, es normal que te golpeen, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente yo también me voy a sentir mal, y como lo mencionaba Melissa, hay días en los que uno se siente frustrado. A veces tenemos una suerte que al menos una vez a la semana todos los niños lleguen en crisis. Entonces, ¿se imaginan el cansancio? Sí, claro. El cansancio emocional, el cansancio físico, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que saber cómo autorregularnos. Y como lo mencioné anteriormente, el autocuidado. Que creo que son dos cosas más importantes que podría mencionarles en cuanto a papás. Okay. Y a terapeutas. Y a terapeutas también. Sí, exactamente, eso iba a decir yo también, que si bien es cierto que el papá sí tiene que cuidarse, lo que hablábamos, ¿verdad? No podemos cuidar a una persona si no nos cuidamos primero nosotros mismos. Pero ahorita, como dijo Meli, no solamente el papá debe cuidarse, sino que también ustedes, que son también cuidadoras, son terapeutas. Bueno, Omara y Dariela son licenciadas en psicología y Melissa es educadora especial, pero se han dedicado toda su vida. Bueno, Melissa ya tiene, ¿cuántos años, Meli? 15 años, 14 años. 14 años de dedicarse a esto. ¿Y Dariela y Omara? Yo tengo 3 años. 3 años. Yo 2. Dari. Ok. Entonces, pero todos tenemos diferentes personalidades también. Sí. Entonces, de pronto me queda claro que Melissa en 14 años tiene una personalidad muy paciente. Sí. No, muy pero paciente. a veces creo que no. A ver, yo admiro a Dariela y le digo, qué paciencia la que usted tiene, porque Dariela a los niños le llegan y ella les anda poniendo aquí, les anda poniendo allá, y yo, o sea, bueno, como dice, todas somos diferentes, Claro. ¿verdad? Pero sí, en esa parte, sí, y sí creo que tenemos paciencia en diferentes áreas. Correcto. Sí. Entonces, el punto es que definitivamente tenemos que cuidarnos todos los que trabajamos con niños o con personas neurodivergentes. Tenemos que cuidarnos, primero que nada. Y 2, tenemos que también saber autorregularnos, porque es cierto lo que dice Dariela. Cuando un niño entra en crisis, nosotros también podemos entrar en crisis. Es más, la posibilidad o la probabilidad de que nosotros también entremos en crisis es súper alta, porque reaccionamos, y más cuando las crisis se postergan por mucho tiempo, entonces uno también entra en crisis de cómo calmo este niño,
¿Cómo lo Estaba hago? con Fernanda. Bueno, para eso, para que no solo nos quedemos con la interrogante, sabemos que debemos de anticipar a los ambientes que voy a tener el niño, el frío, el calor, la luz, la oscuridad, los olores, los sonidos, todo se debe anticipar y ver si estos no perjudican al niño. Por eso tenemos que conocer y tener un perfil de cada uno de nuestros niños. No, realmente que la labor que ustedes hacen es admirable porque deben de tener una biblioteca de cada uno de sus niños en su cabeza. Entonces, realmente que sí los admiro. Omara, ¿algún consejo, algún comentario antes de irnos? Bueno, también, ¿verdad? Lo que decían mis compañeras, que crean en sus hijos los papás. Y pues que crean en ellos, que sean capaces de lograr muchas cosas. Entonces, que los traten como niños, pues son niños, ¿verdad? Como niños neurotípicos, porque ellos tienen mucha comprensión, entienden mucho. Y hay padres que llegan y me dicen, no, es que con usted sí hace las cosas y conmigo no. Entonces, bueno, si lo hace conmigo, entonces él lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces usted en la casa también, póngalo. Entonces, creo que lo que Omara quiere decir es que si lo hace con usted, si un niño hace las cosas con su terapeuta, en primer lugar, el niño es capaz de hacerlo. Así es. En primer lugar, está demostrado, porque lo hace con el terapeuta. Y número 2, hay que modificar entonces la manera en que le solicitamos al niño que haga algo. Exacto. Porque lo estamos haciendo mal. Si con el terapeuta lo hace, eso quiere decir que los demás lo estamos solicitando de la forma incorrecta. Entonces tenemos que modificarlo. Pero por eso hay que involucrarse. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy en este podcast. Espero que las personas que nos escuchan se hayan sentido beneficiadas de esta charla que tuvimos hoy en varios sentidos. Número 1, en que pues se hayan sentido que no están solos. Siempre digo que ese es el objetivo más importante de este podcast, que se sientan que no solamente les pasa a ellos, en este caso a las terapeutas, que no piensen que solamente les pasa a ellas, que un padre no cree en el trabajo que ustedes hacen, que un padre no les apoya también, no les continúa el proceso terapéutico en casa, que se sienten frustradas porque no saben si de pronto están verdaderamente apoyando al niño, o que de pronto piensan que nunca van a alcanzar esa meta. Yo pienso que es un trabajo que ustedes mismas también tienen que creer mucho en ustedes mismas, porque de lo contrario el tiempo puede ser frustrante. En mi caso, ya todo el mundo sabe lo que yo hago. Un paciente me llega con piedras en la vesícula, yo le quito las piedras y yo ya me siento satisfecha con mi trabajo, porque ya le quité la vesícula y ya está. Ayudé a este paciente. Pero tener metas a largo plazo y trabajar diariamente para alcanzar esa meta, que no sé cuándo se va a dar, es un trabajo que requiere de mucho autoconvencimiento de que voy a alcanzar esta meta, voy a creer en esta meta que tengo. Entonces, creo que el llamado es tanto para terapeutas como para nosotros los padres, de que en definitiva, 1, tenemos que creer en nuestros hijos, creer que tienen la capacidad. 2, tenemos que creer en los procesos terapéuticos. Y no los procesos terapéuticos en todos los procesos terapéuticos, sino primero tomar en cuenta las necesidades del niño para posteriormente poder ayudarle a adquirir esas habilidades que no tiene y que son básicas para ser una persona independiente, porque sí estoy convencida, bueno, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, en que primero una persona tiene que alcanzar sus necesidades básicas para poder después alcanzar otras habilidades. Porque yo sé que todos los padres soñamos con eso, pero yo, por ejemplo, soy súper feliz con el hecho de que Fernanda ya pueda controlar el esfínteres. Si bien es cierto, todavía no nos dice, tengo ganas de hacer pipí, pero ya tenemos un horario. Entonces yo ya sé que tengo 15 minutos, 10 minutos, 1 hora para llevar a Fernanda al baño. Entonces yo ya tengo que irme acomodando mi rutina para llevarla a ella al baño. En fin, hay mucho que hablar, mucho que decir. Lamentablemente, pues solo tenemos 1 hora para hacerlo y ya se nos cumplió esa hora. Así que yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy acá. Espero nuevamente que esto haya sido de beneficio para los que nos escuchan. Y recordemos que simplemente estamos acá queriendo hacer conciencia un día a la vez. Un podcast a la vez. Nos vemos. Bye. Bye, bye.